Hola, mi nombre es Lourdes Páez y agradezco enormemente la generosa invitación de Isabel Redmo e Inma Ferrero a participar en estas jornadas, en este octavo ya encuentro de poesía de la ciudad de Úbeda, al que he tenido personalmente el placer de asistir en 2 ocasiones y que en este momento pues ha de ser de este modo, ¿no? En línea, dadas las circunstancias que os voy a comentar y que evidentemente todos conocemos. Como hablaba con Isabel no hace mucho, esta edición logrará sin duda, gracias a este medio, pues llegar a más personas, si cabe, porque es un encuentro muy multitudinario, afortunadamente, pero eso sí, perderá algo de su esencia, que es disfrutar precisamente de la ciudad de Úbeda, de sus calles, de sus edificios, de su gente maravillosa. Y así que yo, por tanto, les emplazo desde aquí, si pueden y no lo han hecho ya, a la próxima edición que se celebre en esa maravillosa ciudad, a que asistan y disfruten de aquel entorno que precisamente es del entorno del que hoy quisiera hablarles y traerles algunas imágenes. Les voy a hablar del surgimiento de la Úbeda renacentista. Vaso de Ponzoña. De esta manera, que es un tanto abrupta, muy gráfica, definió la reina Isabel la Católica a la ciudad de Úbeda. ¿Pero por qué? A finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, el poder de ciertas familias enfrentadas que ostentaban los distintos cargos públicos de la ciudad de Úbeda, pues obliga a los reyes católicos a tomar cartas en el asunto para intentar pacificar la situación, intentar evitar esas reyertas, ¿no? Quieren acabar con estos enfrentamientos y acabar con esa situación que se llevaba por delante la vida de miembros de uno y otro clan, de ambos bandos, ¿no? De más bandos, había varias familias, sin que las autoridades locales a veces pudieran o quisieran poner orden ante esta situación. Son varias las ocasiones en las que los reyes católicos tuvieron que tomar medidas amonestando a la ciudad de Úbeda. Pero ¿cuál es el origen de esta inestabilidad social en la ciudad de Úbeda? Pues esta situación de inestabilidad tiene origen en lo que llamamos el Fuero de Cuenca, que es una serie de leyes por las que Fernando III, tras la Reconquista, que ahora llamamos conquista cristiana, concede grandes privilegios, como son el repartimiento de casas y tierras o bien la exención de impuestos, a los nuevos moradores de estas tierras, procedentes en su mayor parte de Castilla, tras la expulsión de los musulmanes. Pero ¿por qué se conceden estos grandes privilegios? ¿Por qué los reyes intentan bonificar a estas familias? Pues bien, los territorios aún musulmanes existían y estas tierras, al ser limítrofes, pues tenían una gran posibilidad de enfrentamientos bélicos aún. Eran tierras evidentemente peligrosas y entonces, por eso, atraer a nuevos pobladores se tenía que hacer pues mediante suculentos privilegios. Pero estos privilegios, ¿qué sucede? Que van a hacer muchas veces de estas familias pues personajes o linajes intocables. Y esto hace que haya entre estas familias privilegiadas luchas de poder. En Úbeda, fundamentalmente, eran 2 las familias poderosas. Por un lado están los Cuevas y por otro están los Molina. Es decir, que todo empieza en el siglo XIII, con Fernando III, pero sin embargo la situación se va a ir enquistando. Y como decimos, pues tiene su momento más cruento en el reinado de los reyes católicos, a finales del siglo XV y principios del XVI. En el siguiente reinado, el reinado de la reina Juana, hija de los reyes católicos,
tenemos un testimonio de Francisco de Molina que le envía una carta a Juana relatando un gran número de sucesos violentos que habían tenido entre estas poderosas familias. Uno de ellos es muy aclaratorio de esta situación y es el siguiente. Dice así la carta que manda la reina Juana, dice: ítem que los hijos de Beltrán de Pareja y otros hijos de don Luis con hasta 20 hombres fueron a casa de Guiado Rivera, regidor, entraron en su casa para le matar, y le cortaron un dedo de la mano, y le dieron muchas heridas, y sobre ello el corregidor ningún castigo ha hecho hasta hoy. Antes se andan los dichos delincuentes públicamente por la ciudad. Como vemos en este testimonio, no se ponía orden a esta situación y no se amonestaba a los asesinos, a el pillaje, ¿no?, de estas familias poderosas. Pero, ¿por qué os estoy contando todas estas cosas? Pues bien, porque esta situación de inestabilidad social es la que precisamente es el detonante, la que precisamente ocasiona el cambio de la fisonomía urbanística de la ciudad de Úbeda. El primero y más significativo de esos cambios urbanísticos es la demolición de parte del castillo de Úbeda, que estaba en la zona alta de la ciudad, y se demuele una extensa zona del antiguo alcázar musulmán. Esta zona ha sido estudiada durante los años 80 del siglo XX por arqueólogos en diversas intervenciones arqueológicas, y esta demolición es ordenada por los Reyes Católicos en 1503 como medida para acabar con los privilegios o con el dominio, ¿no?, o la impunidad conseguida por uno de estos clanes. Concretamente los Molina, cuyo control sobre la ciudad, al tener el control del alcázar, pues era importante. Precisamente y paradójicamente, esta familia había conseguido el control sobre el alcázar por haber apoyado a la reina Isabel la Católica frente a las aspiraciones al trono de Castilla de Juana la Beltraneja. ¿Quién es Juana la Beltraneja? Juana la Beltraneja es hija de Beltrán de la Cueva, que es del otro linaje huetense, de los enemigos de los Molina, que son los Cuevas. Como vemos, la importancia de las familias huetenses en la monarquía pues fue importante. La situación de inestabilidad no cesa y también continúa durante el reinado del siguiente rey de España, o de Castilla, Carlos I. Tras ser cesado el corregidor don Hernando de Rojas, que favorecía a los Cuevas, hay durante el reinado de Carlos I nuevos altercados entre los dos clanes de los Cuevas y los Molina, con asesinatos, saqueos, incendios. Unos se expropian a otros los bienes e incluso se expulsa de la escribanía del crimen, que era ostentada por un personaje fundamental, Francisco de los Cobos, que fue secretario del emperador Carlos I y que es la figura clave en lo que estamos contando, en ese cambio de fisonomía de la ciudad. En este contexto de inestabilidad es cuando el emperador Carlos I, con su reciente esposa Isabel de Portugal, que se habían casado meses antes en Sevilla, visitan la ciudad de Úbeda en 1526, concretamente el 16 de diciembre, procedentes de la ciudad de Baeza. Curiosamente, le había ofrecido el rey por arras 30.000 maravedíes a la reina, asegurados con la hipoteca de las ciudades de Úbeda, Baeza y Andújar. Continuando con la estancia del emperador Carlos V, o Carlos I de España, y su esposa, al día siguiente, el 17, comen en la ciudad de Úbeda y parten para Vilches. Los dos personajes, los reyes, Carlos I e Isabel de Portugal, a los que tenemos aquí retratados por Tiziano, tendrán a su servicio a diferentes personajes de ambas familias, de los Cuevas y de los Molina. Carlos I, como hemos dicho, tiene como secretario Francisco de los Cobos, que es, evidentemente, como hemos dicho, de los Molina, e Isabel, por su parte, tiene por damas a Francisca y a Beatriz de la Cueva, pertenecientes al otro linaje.
Como bien relata el historiador Juan Pascual Guerrero, la visita de Carlos I a Úbeda, cuya motivación final nunca se ha logrado desentrañar del todo, es el punto de partida del embellecimiento urbano de la ciudad, de la entrada del Renacimiento en Úbeda. Con ella comienza la construcción de estos bellos monumentos de los que puede presumir hoy y que han hecho que hoy ostente Úbeda y también Baeza el título de Patrimonio de la Humanidad desde el año 2003. Durante aquella estancia, el emperador y su esposa cenan y pernoctan en el palacio de esta figura fundamental, de Francisco de los Cobos, como hemos dicho, secretario del rey, y figura fundamental porque gracias a su cargo pudo viajar por Italia y, conociendo el Renacimiento allí de primera mano, lo trae a su ciudad. El catalizador de este nuevo estilo tiene otro personaje fundamental, con nombre y apellido propio, que es el arquitecto Andrés de Vandelvira, que es el constructor en lenguaje renacentista de los principales edificios de la Úbeda del Renacimiento. Hay dos claves, por no extenderme mucho, dos puntos clave, dos lugares clave del Renacimiento ubetense. Por un lado, la plaza Vázquez de Molina, una plaza abierta con 8 edificaciones monumentales, una plaza que es un espacio ya alejado del concepto urbanístico medieval de calles intrincadas, estrechas, sombrías. Es una plaza a cielo abierto, una plaza ya muy italiana. Esta plaza aglutina tanto edificios religiosos como edificios civiles. A ella dan, por ejemplo, la Capilla del Salvador, que es el monumento funerario a este personaje, secretario del rey Francisco de los Cobos, la Casa de las Cadenas, también en estilo renacentista, o la Colegiata de Santa María de los Reales Alcázares. Y hay que destacar la fuente renacentista que perteneció a la casa de Francisco de los Cobos. Un segundo punto importante que no se pueden perder en Úbeda es el Hospital de Santiago, mandado a construir por otro miembro de la familia de los Cobos, el obispo de Jaén, Diego de los Cobos. Es considerado hoy en día el Escorial andaluz, por su similitud con la construcción madrileña. Las dependencias del edificio giran en torno a un magnífico patio central rodeado de arcadas de medio punto. Con este pequeño recorrido, muy breve, por estas luchas nobiliarias que tuvieron lugar en la Úbeda en la Edad Media, de finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, y que dieron lugar a ese cambio de fisonomía de la ciudad, pues hemos querido dar una pequeña pincelada sobre esos personajes ubetenses tan importantes para la realeza, tan posicionados, ¿no?, en cargos importantes y que tuvieron una enorme relación con esta conversión de la Úbeda medieval en una Úbeda renacentista, y a los que hoy tenemos que agradecer que hoy tengamos una joya del Renacimiento en Andalucía, que es Patrimonio de la Humanidad. Yo les recomiendo que la visiten y que en la próxima edición que se realice en esa ciudad disfruten de esas calles, de esos edificios y de su maravillosa gente. Yo les mando un saludo desde aquí y les agradezco mucho su atención. Un saludo.